En esta pregunta nos señalan cuál de las vitaminas es liposoluble. Entonces recuerden ustedes que las vitaminas son fundamentales principalmente porque se constituyen en cofactores enzimáticos dentro de los procesos metabólicos del organismo. Algunas de ellas incluso funcionan como hormonas, ¿no? Recuerden la vitamina D de dedo, ¿no? Que es el colecalciferol, o la 1,25-dihidrocolecalciferol, ¿no? Que es en realidad una hormona que fue sintetizada a partir de la vitamina D. Y es cierto, la vitamina D es justamente una vitamina liposoluble, al igual que la vitamina A. La vitamina A, recuerden que es fundamental dentro del proceso de la génesis de la visión y de la regeneración del epitelio. También es importante de los procesos de antioxidación a nivel del cuerpo y procesos inmunológicos. La vitamina E es otra vitamina liposoluble importante, también es fundamental dentro del proceso del sistema inmunológico. Y la otra vitamina liposoluble es la vitamina K, ¿no? Que recuerden ustedes es una coenzima importante dentro de la síntesis o producción de factores de coagulación a nivel hepático, como vamos a ver en otras preguntas, ¿no? Entonces recuerden que las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la E y la vitamina K. Al ser vitaminas liposolubles, recuerden que para su absorción adecuada a nivel intestinal se requiere de la bilis, se requieren de las sales biliares para que puedan ser digamos, transportadas en las micelas y luego poder ser absorbidas. Si no hubiese bilis, entonces por algún proceso obstructivo, por ejemplo a nivel de las vías biliares, vamos a tener deficiencia de estas vitaminas y consecuentemente patología. En el caso concreto de la vitamina K, por ejemplo, tendremos alteraciones hemorragíparas cuando no hay una adecuada absorción de la vitamina K a nivel intestinal, y esta, como ya dije, se puede deber, dentro de otras cosas, a una alteración en el flujo de la bilis. Recuerden también que cuando no se encuentra digamos una flora adecuada a nivel de ilion terminal y a nivel de colon, vamos a tener una cierta deficiencia de esta vitamina, ya que la conseguimos nosotros, si bien es cierto, a partir de los vegetales verdes, de muchos vegetales verdes. También una parte importante de nuestra reserva, de nuestro pool de vitamina K, provienen de las bacterias que se encuentran a nivel del colon y del ilion terminal. La vitamina K no es una vitamina que se pueda almacenar ni que nos dure mucho tiempo, por lo que deberíamos o debemos estar consumiéndola constantemente y produciéndola constantemente, ¿no? Entonces acá la respuesta sería pues vitamina K, ¿no? Liposoluble. El resto, como ven ustedes, la vitamina B, C, son vitaminas hidrosolubles, ¿no? ¿Qué sustancia provoca el ablandamiento del cuello uterino y mantiene al útero en estado de reposo? Bueno, recordemos que el ovario es un órgano, es una gónada, es un órgano endocrino también, puesto que produce hormonas. La más importante pues son los estrógenos, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona, y mucho más cuando está gestando la mujer, pues los estrógenos empiezan a producirse en mayor cantidad de repente al inicio en los ovarios, pero luego recuerden que esto se da más en la placenta. Pero los ovarios, además de estrógenos y progesterona, también pueden producir una pequeña cantidad de andrógenos y además otras hormonas como la inhibina y la relaxina. Esta relaxina es una hormona entonces básicamente que tiene como función evitar las contracciones uterinas espontáneas y va a estimular el crecimiento digamos túbulo alveolar, ¿no? En la mama, aunque eso, como ustedes recuerdan, estaba hecha principalmente tanto por la progesterona como por el estrógeno, ¿no? Sin embargo, también tiene una acción a este nivel y va a producir cierto ablandamiento además a nivel del cuello uterino. Las prostaglandinas, tanto la prostaglandina E2 como la F2 alfa y el mismo misoprostol, que es una prostaglandina semisintética, son sustancias son hormonas que se producen localmente y tienen una acción paracrina y autocrina
básicamente actuando sobre el músculo liso, y en realidad pues harían una acción completamente diferente al evento pues de inhibición de contracción uterina, ¿no? Por lo tanto no tiene ninguna cabida para poder darla como respuesta, y el ácido hialurónico en realidad no tiene ninguna acción en relación al útero, puesto que sabemos que el ácido hialurónico, entre otras cosas, puede formar parte de la matriz celular, forma parte también del líquido sinovial. Recuerden, es muy importante, incluso es el que mantiene el grado de viscosidad a nivel del líquido sinovial, pero no tiene una acción importante a nivel del ablandamiento uterino, del cuello uterino, ¿no? Entonces la respuesta mejor sería aquí pues la relaxina. Recuerden que es una hormona sintetizada por los ovarios, ¿no? En la reacción asmática aguda intervienen los siguientes mediadores, excepto. Recordemos que el asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Si bien tiene fenómenos o episodios agudos en donde el mastocito es la célula más importante, el problema en realidad del asma es su cronicidad, y en donde la célula más importante, recuerden, es el eosinófilo, ¿ya? Eso también lo han preguntado en alguna oportunidad. Justamente la situación de este fenómeno inflamatorio crónico se debe a que va a haber vasodilatación, va a haber broncoconstricción o broncoespasmo, como quieran, y edema. Eso disminuye la vía respiratoria, disminuye el flujo aéreo, y eso condiciona pues hipoxemia en los pacientes. Esto a la larga, como es un proceso inflamatorio crónico, va a remodelar, ¿no es cierto? Va a remodelar la musculatura de los conductos respiratorios, de las vías respiratorias, y va a producir un estado permanente de hiperreactividad o de disminución de flujo aéreo. Entonces, ¿por qué ocurre este proceso de inflamación crónica en estos pacientes? Bueno, hay básicamente dos mecanismos importantes, un mecanismo exógeno y otro mecanismo no exógeno, o porque podemos denominar también inmunoglobulina E dependiente o inmunoglobulina E independiente. En relación a esto, el problema, digamos, de la inflamación crónica está más asociado con la eosinofilia, que es en realidad el fenómeno, digamos, la célula más importante en la patología crónica, y esta va a liberar gran cantidad pues de radicales, digamos radicales libres, va a eliminar también proteínas catiónicas y derivados inflamatorios lipídicos, ¿no? Como son, por ejemplo, las prostaglandinas, el tromboxano, y de ellos el más importante es el leucotrieno. Y el leucotrieno C4, recuerden, ¿no? El leucotrieno C4, pues acá está, pues el leucotrieno C4 es uno de los agentes inflamatorios más importantes que ocurre dentro del proceso crónico, que es el asma, ¿no? Entonces vamos a tener leucotrienos, vamos a tener prostaglandinas, que están acá, vamos a tener también el tromboxano, que no encontramos acá, vamos a tener también, además, todos estos elementos van a producir pues una inflamación importante y una broncoconstricción. Inclusive vamos a tener la histamina, que produce vasodilatación importante, lo cual va a generar y va a intensificar mucho más el proceso inflamatorio. El mismo óxido nítrico también se va a liberar importante, aunque el óxido nítrico es un vasodilatador. En realidad son procesos que se están autorregulando, pero a predominio de una broncoconstricción. Y los neuropéptidos aquí no tienen una cabida importante, porque si bien se postula que el hecho de las exacerbaciones en el asma, y muchas veces el asma intrínseco en realidad está asociado con fenómenos neurogénicos, no hay una vía o un postulado exacto para poder explicar este proceso, por lo que en realidad no tiene mucho aval, y podríamos considerar que esta es la mejor respuesta ante los mediadores, si ya mucho más exactos y definidos, que lo conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Como son las prostaglandinas, tromboxano, la histamina, el óxido nítrico y los leucotrienos. Recuerden aquí entonces algunas cosas puntuales. La histamina es la célula más importante en los procesos agudos asmáticos.
siendo este proceso crónico propiamente el asma. El leucotrieno es la sustancia más importante inflamatoria, la cual es sintetizada por el eosinófilo, que se constituye entonces en la célula inflamatoria más importante del proceso crónico en sí, ¿no? Entonces acá la mejor respuesta será pues neuropéptidos, ¿no? La activación del complemento por la vía alternativa comienza con la activación del componente. Bien, recordando que el complemento es un sistema complejo proteico de activación secuencial a nivel plasmático, que junto con el sistema de la coagulación sanguínea y con el sistema de las cininas constituyen los tres sistemas de activación enzimática secuencial más importantes del organismo. El complemento, entonces, como ustedes recuerdan, está inmerso dentro de la inmunidad y se le considera clásicamente como parte de la inmunidad no específica. Sin embargo, tiene mucha conexión con la inmunidad específica, pero conceptualmente debemos entender que tiene un rol más importante en la inmunidad no específica. Ahora bien, el complemento, ¿para qué sirve en realidad dentro de la parte inmune? El complemento tiene muchas funciones, pero dentro de ellos tiene una función básicamente de estimular la migración de los leucocitos, producir la lisis finalmente de las bacterias, como vamos a ver, por producción de los complejos activadores de membrana, que es realmente uno de los mecanismos más importantes que presenta, ¿no? La estimulación de la quimiotaxis, de la diapedesis también forman parte dentro de su accionar, ¿no? Aquí yo les quiero poner nada más este cuadro que resume básicamente lo que quiero que recuerden. El complemento sirve entonces para poder activar en realidad pues todo un aparato que va a estructurarse a nivel de la membrana del microorganismo, produciendo poros. En realidad son poros que van a alterar la osmolaridad a nivel del microorganismo para que estos puedan destruirse, ¿no? Estos complejos proteicos están formados por una gran cantidad de elementos, desde el factor de complemento C5b hasta el factor C9. Pero ¿cómo se formó este grupo de complejos C5b, C6, C7, C8 y C9? Se formó por tres vías importantes, ¿no? La primera vía del complemento, que le llamamos la vía clásica, cuyo acción básicamente se da a partir de la activación del complemento del C1. A ver, la vía clásica utiliza inicialmente el complemento C1. Este complemento C1 va básicamente a anclarse sobre, digamos, un anticuerpo IgM o IgG que ha reaccionado contra un antígeno de una noxa, por ejemplo. Es a partir de ahí que empieza a funcionar esta vía para finalmente llegar hacia la producción del complejo de membrana, para que pueda destruirse posteriormente. La vía alternativa lo que hace básicamente es que la fracción de complemento 3 se va a depositar sobre el microorganismo y hace las veces de opsina, de opsonización, y a partir de ahí se generan pues la respuesta inmunológica para la fagocitosis y demás. Y es a partir de acá que también se va a activar la vía final, que es de la formación del complejo MAC. Hay una tercera vía alternativa, vía de la lictina, también es muy parecida a la alternativa, pero que activa directamente a la fracción 5 del complemento. Hay muchas patologías donde vamos a ver nosotros pacientes con infecciones a repetición, y es porque tienen alteraciones básicamente en la vía alternativa. Por ejemplo, un ejemplo muy importante en los pacientes que tienen infecciones por Neisseria meningitidis a repetición, o pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, donde la vía clásica es la que está alterada, la fracción C1, la C4 y la C2 principalmente, ¿no? Bueno, finalmente entonces aquí nos están preguntando por dónde comienza la activación del componente, la activación de la vía alternativa. La activación de la vía alternativa comienza por el complemento C3, mejor dicho, ¿no? La fracción
fracción 3, y es básicamente la 3b la que decía se deposita sobre la superficie de los microorganismos, la que da origen a la fagocitosis, o sea, la ozonización. En condiciones normales, en una mujer adulta, el deseo de miccionar ocurre a un volumen vesical D. Normalmente nosotros pues vamos excretando orina constantemente durante todo el día, y en un primer momento vamos a tener una recolección a nivel vesical de un promedio de 200 mililitros. Cuando llega a un valor de 200 mililitros, la distensión de la vejiga rápidamente da cuenta a nivel neurogénico, vía medular y del sistema nervioso central, corteza, de que hay un primer estímulo miccional. Si no hay la necesidad de que esto ocurra, porque puede haber diferentes momentos en una persona de no poder necesitar pues miccionar, rápidamente se ve inhibido y puede continuar llenándose la vejiga hasta un valor de 450 o 500, que es una capacidad máxima, ¿no? Promedio, que puede ser más, por supuesto que puede ser más. Sin embargo, y es ahí, cuando tenemos 450 o 500 en promedio, donde hay un segundo aviso miccional, y es también nuevamente el fenómeno de condicionamiento, un fenómeno voluntario, el que determina si es que el paciente va o no a miccionar. Recuerden ustedes que el fenómeno de la micción tiene dos componentes importantes, un componente involuntario y otro voluntario. La vejiga está gobernada por el sistema simpático y parasimpático. El sistema parasimpático gobierna principalmente el músculo detrusor, el músculo de la pared de la vejiga, que es el que va a contraerse para que pueda haber micción. Entonces el sistema parasimpático es el que está gobernando, insisto, el músculo detrusor, y el sistema simpático está gobernando el esfínter vesical interno, que al estimularlo lo cierra, y entonces eso evita la micción. Entonces se entiende que cuando uno va a miccionar tiene que estimularse el parasimpático detrusor y tiene que inhibirse, ¿no es cierto? Tiene que inhibirse el simpático para que el esfínter vesical interno se relaje. Pero no solamente basta esto, sino que además la vejiga tiene un esfínter vesical externo que es voluntario y está regulado pues justamente por nervios que van a llegar hacia la médula espinal y van a ir hacia la corteza, y necesita también relajarse estos músculos para que pueda haber una micción adecuada. Entonces, como les comenté, el proceso de la micción no es solamente un proceso involuntario regulado por el simpático y parasimpático, sino que además está condicionado y está regulado principalmente por un proceso voluntario que está determinado a nivel del músculo del esfínter vesical externo, y que también condiciona a los otros músculos para su correcta evacuación, en este caso de la orina, ¿no? Entonces la mejor respuesta acá vendría a ser pues la letra C, en el contexto de que el primer aviso en este caso es una mujer adulta. El primer aviso miccional de deseo pues ocurre cuando llegan a los valores de 150 con 250, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo normal, el recuento de células por milímetro cúbico es: en un adulto el líquido cefalorraquídeo normal tiene un volumen de 120 mililitros aproximadamente en total. Este volumen se va recambiando en su totalidad cada 4 a 6 horas. Eso quiere decir que durante el día no es el mismo líquido cefalorraquídeo que tenemos, se recambia en promedio 5 veces al día. Y las características normales del líquido cefalorraquídeo, digamos, debemos recordarla porque es necesario en la práctica clínica y en las preguntas que les pueden hacer. Y en ella debemos recordar que, para empezar, el líquido tiene un color claro, transparente, y lo denominamos cristal de roca. Eso es lo normal. Será normal cuando pues esté turbio, o cuando esté pues opalescente o sanguinolento, como ocurre muchas veces en las hemorragias uranoideas.
Si está opalescente, hay que estar pensando ya que eso puede ser pues una tuberculosis, y si está mucho más amarillo lechoso, eso podría tratarse de una meningitis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Las proteínas normalmente están en el líquido cefalorraquídeo en valores inferiores a 40 o 45 miligramos, y los leucocitos normalmente no deben pasar los 3 o hasta 5 en promedio, ¿no? Los 3 o hasta 5 en realidad 3 leucocitos ya es bastante, ¿no? Hasta 5 podría ser de repente, pero estos, si están presentes, no deben ser, perdón, en su totalidad mononucleares, o sea, puede ser pues lo que denominamos linfocitos, ¿no? Si encontramos otro tipo de células, pues hay que tener cuidado porque es posible que no sea normal. Entonces, si encontramos nosotros un aumento de leucocitos, bueno, hay que pensar en alguna patología que puede ser infecciosa o incluso hasta neoplásica, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio, no necesariamente infeccioso, por ejemplo, pues les comentaba, vamos a suponer pues una neoplasia, por ejemplo, pueden elevarse las proteínas por valores superiores a 45. Sin embargo, muchas veces las proteínas están elevadas, pero las células no se elevan tanto en proporción. Uno esperaría que las células se puedan elevar pues vamos a poner pues 50 o 100 tal vez, pero no, pueden estar solamente a 15 o a 20 células por milímetro cúbico. En cambio, las proteínas pueden estar a 100 o 250 o 200. Ese fenómeno de elevación desproporcional entre proteínas y leucocitos y células en el líquido cefalorraquídeo se denomina disociación albúmina citológica, ¿no? O proteína citológica, si quieren ustedes llamarlo así, y se ve dentro de otras patologías, principalmente en el síndrome de Guillain-Barré, recuérdenlo, y aunque también se pueden ver en neoplasias, como lo comenté en un inicio, es más característico en el síndrome de Guillain-Barré. Otra cosa que no debemos olvidar en el líquido cefalorraquídeo es la glucosa. La glucosa normalmente está entre el 50-60% de la glucosa en sangre, de tal forma que si encontramos valores inferiores, hay que estar pensando que hay un cuadro infeccioso que está produciéndose en el sistema nervioso central, y si esta glucosa no disminuye demasiado, o en realidad si no disminuye muchas veces, hay que pensar que el cuadro puede ser viral. Pero si baja bastante, si se consume mucho la glucosa, hay que pensar en un cuadro bacteriano piógeno, o inclusive hasta en una tuberculosis muchas veces, ¿no? Incluyendo también hongos, aunque los hongos no bajan o no disminuyen demasiado la glucosa. Entonces, respondiendo aquí a la pregunta, en el líquido cefalorraquídeo normal el recuento celular tendremos pues de 0 a 5%, y recuerden que tiene que ser mononucleares principalmente. ¿Cuál de las siguientes aminas biógenas estimula la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas? Recordando que las gonadotrofinas son la LH y la FSH, y la hormona liberadora de gonadotrofinas es la GnRH. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas se sintetiza a nivel hipotalámico y se liberan en pulsos. Eso es muy importante, porque esta liberación en pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofina hace justamente también que la FSH y la LH se liberen en pulsos. Recuerden que la FSH se empieza a incrementar mucho antes que la LH en las mujeres prepuberales, ¿no es cierto? En donde ya empiezan a tener cierto desarrollo sexual, la FSH se incrementa mucho antes que la LH, y lo mismo pasa cuando va a haber la menopausia. La FSH empieza a aumentar mucho más que la LH, y estos fenómenos ocurren muchas veces porque hay cambios o alteraciones justamente en las pulsaciones, ¿no? En las pulsaciones de la liberación de esta hormona liberadora de gonadotrofinas. Y el estímulo para esta hormona liberadora de gonadotrofina, dentro de otros, principalmente vamos a tener a la noradrenalina, ¿no? Me refiero al estímulo positivo, el estímulo que va a incentivar que se libere esta hormona liberadora de gonadotrofinas. En cambio,
La inhibición de la hormona liberadora de gonadotrofinas está representada principalmente por la serotonina, por péptidos opioides o péptidos opiáceos en caso sean endógenos, con las endorfinas también, y por la melatonina, ¿no? Todas estas sustancias lo que van a hacer es inhibir básicamente el centro de pulso de la pulsación de la GnRH, y esta hormona entonces va a empezar a disminuir, y cuando eso ocurre va a haber alteraciones en la liberación pues de la LH y sobre todo de la FSH inicialmente, ¿no? Entonces recuerden, la GnRH es la hormona que se sintetiza a nivel hipotalámica y que va a dar origen a la síntesis y liberación de la LH y FSH. Es una hormona que se libera en pulsos y que está estimulada principalmente por noradrenalina e inhibida por serotonina, opioides y melatonina, ¿no? La melatonina, recuerden que es una hormona, es una proteína que se sintetiza en la glándula pineal y que tiene que ver mucho con la regulación de los ciclos circadianos, de tal forma que tiene una acción fundamental dentro de esta síntesis de hormona liberadora de gonadotrofina. Como ya les comenté, inhibe el centro de los pulsos de esta hormona, ¿no? Lo cual hace un carácter inhibitorio para su síntesis. Conclusión, la respuesta aquí pues sería la letra B, ¿no? El pico máximo de elevación de LH en el ciclo menstrual se debe a retroalimentación positiva por, como ya les estuve comentando, normalmente los ejes hormonales están autorregulados por un feedback negativo, por retroalimentación negativa, lo cual implica que la hormona que empieza a aumentar su concentración en sangre va a inhibir la síntesis de la hormona que previamente lo estimulaba, ¿no? Digamos, ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis. Sin embargo, hay algunos ejemplos que les comenté de retroalimentación positiva. Uno de ellos era la autorregulación de la prolactina, que la prolactina incrementaba mayor producción de prolactina, y el otro es el hecho del estrógeno, el estrógeno más activo, que es el estradiol, que antes de la fase ovulatoria está acá, antes de la ovulación comienza a incrementarse el estrógeno, ¿no? Es muy importante, y esa elevación del estrógeno lo que va a originar es una mayor elevación de la LH, y esta mayor elevación de la LH es necesaria porque es la que va a determinar la ovulación. Entonces este es un fenómeno claro, o mejor dicho, es un ejemplo claro de una retroalimentación positiva, en donde un aumento de la hormona estimula más la hormona que propiamente lo estaba estimulando, ¿no? Este es un ejemplo que casi siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Recuérdenlo bien: estrógeno, estradiol, incrementa la LH. Cuando se produce lesión hipotalámica hipoficiaria, ¿cuál es la hormona hipoficiaria que aumenta? Eso también se los comenté en una de las primeras preguntas. Si hay una lesión hipotalámica hipoficiaria, la hormona que queda libre para poder producirse en gran cantidad es aquella que no tiene el efecto inhibitorio. ¿No es cierto? Porque si se destruye o si se lesiona, por ejemplo, el hipotálamo o el tallo hipoficiario, entonces no habrá los elementos que le estimulen, ni mucho menos los que le inhiban. Y como en la hipófisis la prolactina se regulaba principalmente por el efecto inhibitorio, al no haber efecto inhibitorio habrá síntesis de prolactina. Por lo tanto, esta es la que siempre vamos a encontrar elevada cuando hay alguna lesión en el hipotálamo, en el tallo hipoficiario o muchas veces en la propia hipófisis, ¿no? Recuerden entonces, esto también es una pregunta bien clásica, siempre lo están repitiendo en los exámenes, así que no se vayan a confundir, ¿no? ¿En cuál de las siguientes estructuras se puede localizar un trombo mural? Lo que indica aquí es un trombo en una pared, en un muro, como su nombre dice, es decir, ¿dónde se puede localizar este trombo? ¿En qué parte podemos encontrar un coágulo adherido, ¿no?, en una pared? Para empezar, debemos recordar que la formación de un trombo
está clásicamente determinada por la tríada de Virchow, ¿no? El postulado de Virchow, ya que tiene muchísimos años y que lo recordaremos simplemente mencionando que tiene que haber una lesión en el endotelio, pues una tríada, son tres cosas: la lesión en el endotelio, una disminución, o sea, un éxtasis en el flujo venoso, en el flujo sanguíneo en general, porque puede ser arterio o vena, y un estado de hipercoagulabilidad, que también lo conocemos como trombofilia, o sea, un estado donde la sangre tenga predisposición a coagularse. Entonces, en este postulado de Virchow, en esta tríada de Virchow, pues se señalaba que era necesario que estos tres elementos se conjuguen para que pueda haber un trombo, ¿no? Un elemento más que otro, muchas veces, por ejemplo, una lesión endotelial puede producir destrucción, activación, por ejemplo, de la agregación plaquetaria, y eso puede condicionar un trombo. Un éxtasis del flujo venoso, o sea, me refiero a una lesión endotelial, en el ejemplo más o menos que ustedes recuerdan, que podría ser pues una placa teromatosa, ¿no? Una disminución en el flujo sanguíneo podría tratarse, por ejemplo, una aurícula dilatada, en donde la sangre no pueda fluir muy fácilmente, incluso la orejuela pueda también entonces contener sangre que no se moviliza, y hay éxtasis, ¿no? Éxtasis sanguíneos. Entonces eso sería, por ejemplo, otra condición en donde cumpliría el éxtasis de flujo sanguíneo. Y el estado de hipercoagulabilidad, por ejemplo, que lo podemos encontrar nosotros cuando estamos frente a una neoplasia, por ejemplo, pues un linfoma, o por ejemplo cuando nos encontramos ante un síndrome nefrótico, donde nosotros sabemos pues que se pierde antitrombina 3 y hay se favorece la coagulación, la coagulabilidad, un ejemplo característico de las trombosis de la vena renal, o un cuadro de sepsis también, donde se activan los factores de la coagulación. Entonces esos tres elementos siempre hay que tenerlos en cuenta ante un trombo. Y si este trombo es mural, entonces nos está señalando muchas veces que puede tratarse de un éxtasis principalmente. ¿Y dónde podría ocurrir esto? Como ya les comenté, en la cavidad cardíaca, ¿no? Entonces una de las estructuras donde se puede localizar un trombo mural es en la cavidad cardíaca. Este trombo está adherido muchas veces a la pared, en este caso a la orejuela, y es un riesgo porque al desprenderse este trombo, va a viajar de la aurícula hacia el ventrículo y luego va a salir por la aorta hacia la carótida y hacia el sistema nervioso central, produciendo embolia y fenómenos isquémicos y hasta inclusive hemorrágicos, ¿no? ¿Dónde más se pueden localizar estos trombos murales? Pueden localizarse además en venas importantes de los miembros inferiores, por ejemplo. El riesgo de que esto entonces ocurra es importante tenerlo en cuenta, porque estos trombos en las venas de los miembros inferiores pueden causar una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, y esto es riesgoso porque si este trombo se despega, por decirlo así, de las venas, va a viajar por la vena cava inferior, se va a ir hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a ir a las venas pulmonares, produciendo tromboembolia pulmonar. Los trombos también pueden estar, por ejemplo, en las suprahepáticas, ¿no? En las venas suprahepáticas, constituyendo lo que se llama el síndrome de Budd-Chiari. Y este tiene muchas causas. Por ejemplo, puede ocurrir en el contexto de una neoplasia, en el contexto de un lupus eritematoso sistémico por un síndrome antifosfolipídico, etc., ¿no? Pero entonces hay muchos lugares donde puede haber un trombo mural, pero en el contexto de la pregunta, la cavidad cardíaca es la mejor respuesta.